Compara. En la isla de Java, los granjeros diseñaron el AMU, mientras que a lo largo de las vastas extensiones de nuestra antigua Unión, cada aldea tuvo sus propias fábricas híbridas bajo techos de paja durante 100 años, solo que nadie lo llamaba bioingeniería. Era ciencia a nivel de instinto, transmitida de abuela a nieto. Lo irónico es que hoy admiramos los cruces asiáticos, olvidando que mientras Indonesia aún buscaba su camino hacia la independencia, cada choza de la URSS ya sabía cómo alimentar a una familia cuando no había nada en el país más que un puñado de grano y una docena de pollos bajo el banco. 1942. Leningrado sitiado. Cuando el pan se entregaba a razón de 125 gramos, escondían en los sótanos de los apartamentos comunales, no oro, sino gallinas cluecas. Pequeñas, negras, con plumas rizadas y mirada desesperada, ponían huevos incluso a 10 bajo cero. No eran híbridos industriales, sino descendientes de las antiguas líneas Orlov y Yurlov, las mismas que mantenían un carácter luchador y resistencia. Se salvaron por la sangre de la aldea y luego por la colectivización, la guerra, la hambruna, la sequía. Y aún así las gallinas sobrevivieron en los patios traseros. En Asia Central, ligeros como el viento, los chilchiks de piel amarilla y patas fuertes se alimentaban de saltamontes en los campos de algodón. En Bielorrusia, cruces lanudos de carne y huevo, criados por campesinos entre la cuco local y leghorns importadas. En Kazajistán, pesadas aves plateadas de la estepa que no temían al calor ni a las langostas. Todo esto es selección popular, de esa que se hace sin institutos, pero con una precisión por la que hoy se pagan millones. Fueron estos genes clandestinos los que más tarde salvaron la avicultura en los años de la posguerra, cuando a las fábricas les faltaba pienso. Por aquel entonces nadie hablaba de heterosis, pero todos sabían que si cogías un gallo de una línea de carne y lo ponías con una gallina local crestada, los pollitos crecían más rápido, la carne sabía mejor y se enfermaban menos. La naturaleza nos dio lecciones que luego olvidamos. Hoy la industria nos alimenta con broilers que no saben lo que es la hierba. En 3 generaciones convertimos a una criatura viva en un bioreactor con patas. Piénsalo. Carne sin sabor, huevos sin olor, pollo sin alma. ¿Por qué? Porque la ciencia se movió bajo patente. La naturaleza no se puede patentar, decían los viejos. Y tenían razón. Al fin y al cabo, un híbrido creado por la aldea no se puede comprar. Solo se puede criar con tus propias manos. Pertenece a la tierra, no a una corporación. Ahora los números. Para entender por qué las viejas gallinas de corral sobrevivían sin pienso compuesto, hay que indagar en la bioquímica. Sus huevos contienen hasta un 12% de proteínas, frente al 9% de las ponedoras de fábrica. La lisina y la metionina, los aminoácidos responsables del crecimiento muscular, son 1/3 superiores en las razas populares. Hay más vitaminas A y E en la yema porque el ave obtiene carotenoides no de premezclas, sino de masa verde. Esto no es romanticismo, es ciencia fría. Sus cuerpos eran mejores descomponiendo semillas de maleza e insectos en bloques de construcción de aminoácidos que las líneas modernas, que no sobrevivirían sin soja y maíz. Por eso un pollo criado con forraje tiene carne densa, olor a campo y un sabor que no se puede reproducir en un laboratorio. Pero fue precisamente este sabor el que se expulsó del mercado, primero por los estándares, luego por las patentes, después por el marketing. Convirtieron al pollo en una marca. Lo que quedó en los estantes fue carne estéril, idéntica desde Vorónezh hasta Vladivostok. Todo lo que no encajaba en las tablas de crecimiento y las normas de FCR fue declarado obsoleto. Las líneas populares desaparecieron no porque fueran malas, sino porque no podían certificarse. Y donde no hay certificado, no hay beneficio para la corporación. Pero aquí está la pregunta. Si la naturaleza no se puede patentar, ¿se puede recuperar? Sí, ahora mismo, en tu gallinero, prácticamente. Empieza por lo sencillo. Elige las 3 mejores ponedoras de las antiguas líneas de sangre de aldea, esas que mantienen la forma y el plumaje en invierno. Emparéjalas con un gallo de carne. No importa si es de una línea de fábrica o una línea pura principal, observa a la descendencia.
Si a las 3 semanas de edad los pollitos son un 20-30% más pesados que sus pares, entonces el híbrido fue un éxito. No los dejes para cría. Esta es tu generación comercial. Mantén a los padres como banco genético. Así comienza el camino de aficionado a profesional, pero no lo olvides. No estás copiando a la fábrica, estás restaurando un equilibrio sensato. La naturaleza ya lo ha inventado todo. Solo tenemos que recordar porque el conocimiento sin transmisión es conocimiento muerto. Las aldeas sobrevivieron no porque tuvieran suerte, sino porque la gente compartía su experiencia. Cada gallinero era como una biblioteca, cada huevo como un libro. Y ahora, cuando la industria quiere que dependamos de sacos con un logo, es importante recuperar la autonomía. Un gallinero es un laboratorio de libertad. Si en la primera parte hablamos de memoria, ahora hablemos de método. La guerra terminó, pero la verdadera batalla comenzó después, por el pienso, por la genética, por el derecho del campesino a ser independiente de la fábrica. En los años 60 y 70 se empezaron a introducir masivamente los cruces industriales en la URSS. Broiler 6, Beloruski 9, Rodonit, Lohmann Brown. Eran el orgullo de los institutos. Precoces, obedientes, idénticos, como pernos en una cinta transportadora. Pero en las aldeas se les miraba con recelo. Los viejos decían, esos de fábrica son bonitos, pero sirven de poco. No han visto el sol, el viento los rompe. Y tenían razón. Sin pienso compuesto, a esas aves se les debilitaban las patas y, con caídas repentinas de temperatura, simplemente dejaban de comer. Entonces los campesinos volvieron a activar su antiguo instinto de criadores. En una aldea cerca de Kostromá, los hombres empezaron a cruzar el Cornish blanco de fábrica con gallinas de aldea comunes. El resultado fue un híbrido pesado pero resistente. La carne era densa, la piel amarilla y comía casi una vez y media más económicamente que el ave de fábrica. En Siberia siguieron su propio camino. Se emparejaron gallos Plymouth Rock con ponedoras de Altai. La descendencia, el cruce de Altai, resultó ser tan resistente a las heladas que se mantenían en corrales abiertos hasta a 20 grados, y la mortalidad era mínima. Estos cruces no se registraban en diarios, pero fueron los que salvaron a las familias en tiempos de escasez, cuando un saco de pienso compuesto costaba más que un salario. Veamos ahora la ciencia de por qué un híbrido da tal explosión de vitalidad. Se trata de un fenómeno que los genetistas llaman heterosis, o más sencillamente, vigor híbrido. Cuando cruzas dos líneas que no tienen antepasados comunes, la descendencia obtiene una combinación pura de genes dominantes. El organismo funciona sin conflictos internos. Cada célula está activa. Cada enzima funciona a plena potencia. En las aves, esto se manifiesta literalmente desde los primeros días. Los pollitos híbridos tienen un índice de conversión alimenticia un 20-25% superior. Sus intestinos son más largos en relación con su cuerpo y las vellosidades de la mucosa son más densas, lo que significa que cada gramo de grano se digiere más profundamente. El nivel de enzimas que descomponen el almidón, amilasa y proteasa es una vez y media mayor. Es decir, un ave producirá más carne con el mismo puñado de trigo que su madre de raza pura. Esa es toda la magia. Pero la magia solo funciona una vez. En la segunda generación F2 se produce una lotería genética. Los descendientes pierden el equilibrio. Algunos crecen rápido pero tienen una inmunidad debilitada. Otros dejan de poner huevos. Por ello, los profesionales nunca cruzan híbrido con híbrido. El secreto del éxito es mantener separadas las líneas materna y paterna y combinarlas solo para producir el pollito comercial. Esta es la verdadera disciplina de cría, la que distingue a un granjero de un aficionado. Volvamos ahora a nuestros piensos. En el espacio postsoviético, la gente sigue pensando que no se puede criar nada sin pienso compuesto y soja. Es una mentira sembrada por el marketing. Si consultamos los antiguos manuales de avicultura de 1970, se ven normas claras. Las razas de carne requerían un 22-24% de proteína bruta en la dieta,
las ponedoras un 16-18%. Y esto lo puede proporcionar no un saco de fábrica, sino los piensos locales. Guisantes, torta de girasol, harina de pescado o de carne y huesos, ortigas, alfalfa, suero de leche. En las antiguas granjas conocían una fórmula sencilla: cuanto más diverso es el alimento, más resistente es el ave. Al fin y al cabo, los aminoácidos no solo sirven para el crecimiento, sino también para la inmunidad. Sin lisina, la producción de anticuerpos cae. Sin metionina, las plumas y la piel se debilitan. Sin triptófano, las gallinas se vuelven apáticas y dejan de poner. Por eso las verdaderas amas de casa secaban hierba en el desván, mezclaban cebada con peladuras de patata y añadían tiza o ceniza, minerales naturales. Estaban haciendo lo que hoy se llamaría nutrigenómica. Pero ¿por qué desapareció esta práctica? Porque no se puede comerciar con ella. No puedes vender una receta de aldea como una patente, pero sí puedes vender un cruce de fábrica. Puedes protegerlo legalmente, vincularlo a una marca y obligar al granjero a comprar huevos fértiles cada año. Y así, paso a paso, nos enseñaron a no pensar. En los 90, cuando las fábricas cerraron, millones de propietarios privados se quedaron sin acceso a material de incubación. La gente empezó a revivir las viejas líneas de nuevo, pero sin un enfoque sistemático. Por eso hoy vemos miles de granjas de aficionados que mantienen un montón de razas diferentes, pero ninguna da beneficios, porque todas cometen el mismo error. No hay separación entre genética y producción. Si quieres ganar dinero, sepáralas. Que haya tus reproductores puros, Orlovs, Leghorns, Rhode Islands, quienes sean, y un grupo separado de híbridos para la venta. Un consejo práctico: si no tienes acceso a un laboratorio, simplemente observa, lleva un diario, anota la fecha de eclosión y el peso a las 1, 3 y 6 semanas. Pesa 10 pollitos al azar cada domingo. Saca conclusiones. Si el grupo híbrido crece un 10% más rápido con la misma dieta, has dado en el clavo. Calcula el FCR, el índice de conversión alimenticia. La fórmula es sencilla. Divide la cantidad de comida ingerida en kilogramos por la ganancia de masa viva. Si las aves normales dan 3,4 y tus híbridos dan 2,5, felicidades, estás trabajando con la heterosis. Esta es tu proporción áurea. Ahora el clima. Muchos piensan que la tecnología solo es apta para el sur. No es cierto. En Rusia y Kazajistán, donde el invierno es de -30 y el viento sopla de la estepa, el sistema híbrido funciona aún mejor. ¿Por qué? Porque la línea materna es local y está adaptada. Su descendencia hereda la misma capacidad de termorregulación. Esas aves tienen un plumaje denso y un metabolismo más lento. No pierden peso con el frío. Todo lo que necesitan es una cama seca y protección contra las corrientes de aire. En Asia Central, por el contrario, hay calor y polvo. Allí los híbridos con sangre Leghorn muestran resultados fenomenales: resistencia al calor, actividad incluso a +40 grados y menor consumo de agua. Es decir, el clima local no es un enemigo, sino un aliado si eliges sabiamente las líneas parentales. Y ahora un poco de economía. Por término medio, por cada kilo de peso vivo con el híbrido adecuado, puedes ahorrar entre 25 y 30 rublos solo en pienso. Imagina que crías un lote de 100 cabezas. Esos son entre 8,000 y 10,000 rublos extra netos sin trabajo adicional. Y si haces 3 lotes durante el verano, ahí tienes casi un salario mensual de ciudad, solo por el conocimiento, no por la inversión. Por eso los verdaderos dueños dicen: la cabeza te alimenta, no el saco. Pero también hay un lado espiritual. Cuando recuperas este sistema, recuperas tu autonomía. Tu granja deja de depender del mercado exterior. Tú mismo creas el material genético. Tú mismo incubas los pollitos y tú mismo formas la base alimenticia. Esto es la verdadera libertad. Los archivos soviéticos contienen registros. La avicultura fue el principal salvador de la aldea en tiempos de ruina. Y esto no es una metáfora, porque una gallina proporciona carne, huevos, fertilizante y calor. Es una fábrica biológica sobre 2 patas, si se trata con inteligencia. Estamos en el umbral de un nuevo ciclo,
El mundo vuelve a enfrentarse a piensos caros, crisis logísticas y virus, y una vez más sobrevivirán los que sepan pensar localmente. No los que compraron una incubadora de lujo, sino los que entienden los principios. Heterosis, dieta, selección. Estos son los tres pilares. Y si los dominas, no necesitarás una subvención ni una fábrica. Basta con un cobertizo y ganas de observar. Recuerda, la ciencia moderna simplemente cambió el nombre a lo que los campesinos llevan siglos haciendo. No decían conversión metabólica de proteínas. Decían, a esta gallina le encanta su grano. No conocían la palabra heterosis, pero sabían que de este y de aquella los pollitos salen vivaces y rápidos. No estamos volviendo a los viejos tiempos, estamos volviendo a la lógica de la vida. Y esto no es romanticismo, es una estrategia de supervivencia. Ahora pregúntate, ¿cuántas de tus aves traen beneficios y cuántas solo están comiendo? Si más de la mitad no pagan su grano, significa que aún no estás aplicando el sistema. Pero la buena noticia es que puedes arreglarlo mañana mismo. Lo tienes todo. Genes, espacio, experiencia. Solo queda combinarlos con disciplina. Y como decían en las granjas de la estepa, la gallina no es tonta, el dueño es el tonto si no entiende lo que cría. Es hora de devolver el respeto al conocimiento, porque el conocimiento que no se transmite está muerto, pero el que se transmite se convierte en raíces, y cuanto más profundas son las raíces, más altas son las alas. Es hora de despojarse de las ilusiones. La avicultura no es un cuento de hadas sobre las gallinas cluecas de la abuela. Es economía dura donde gana el que cuenta gramos y días. Y en esta aritmética hay una fórmula que la industria esconde tras envases bonitos. La fórmula es sencilla, la velocidad de rotación del capital más la eficiencia biológica es igual a la independencia. Esto es exactamente lo que temen las corporaciones. Al fin y al cabo, si un campesino aprende a producir carne y huevos al nivel de la fábrica sin sus híbridos y piensos patentados, el mercado se hundirá. Por eso hacen todo lo posible para convencerte de que los únicos broilers de verdad son los Ross 308, Cobb 500 y Hubbard. Suena bien, pero detrás de estos nombres hay patentes, contratos y dependencia. No te están vendiendo un pollo, te están vendiendo la obligación de volver a comprar. Cada lote de esos pollitos lleva incorporada una bomba biológica. Crecen fenomenalmente rápido, pero a las 6 u 8 semanas dejan de respirar bajo su propio peso. No es un ave, es un producto de 24 horas para una planta de procesamiento de carne. Es incapaz de vivir fuera del ciclo de la fábrica. Intenta dejar a un broiler así hasta los 3 meses. Se consumirá. Y a esto es a lo que llaman progreso. Compara ahora eso con lo que hacían nuestros antepasados. En cada aldea había 3 líneas, de carne, de huevo y materna. La línea de carne consistía en gallos guardados para selección, fuertes, de pecho ancho, pero no gordos. Las líneas de huevo eran ponedoras ligeras y resistentes que ponían hasta el inicio mismo del invierno. Y la línea materna consistía en gallinas viejas y probadas con buena descendencia. Estas 3 líneas se encontraban solo por plan, no por amor como ocurre hoy en cada patio. Esto era genética real sin tubos de ensayo. En el Kolkhoz Octubre Rojo de la región de Saratov, en 1958, se creó un sistema híbrido cíclico. 2 líneas maternas y una paterna. El resultado, carne con unos costes de alimentación un 28% menores. Nadie lo llamaba startup entonces, pero esencialmente era la misma tecnología que hoy se vende por millones. Ahora la fisiología. ¿Por qué crece más rápido un híbrido? No es solo porque sus genes sean más fuertes. Todo se reduce al metabolismo energético. El cuerpo de un pollito es como una fábrica. Hay una sala de calderas, el hígado, combustible, el grano, y líneas de producción, los músculos. En un ave de raza pura, parte de la energía se destina a mantener un confort elevado, termorregulación, inmunidad, resistencia al estrés. En un híbrido donde los genes dominantes están plenamente activados, todos estos procesos son más eficientes. Gastan menos calorías en el automantenimiento y más en el crecimiento.
Si una gallina de aldea común convierte el 20% del grano que come en carne, un híbrido convierte hasta el 35%. La diferencia parece pequeña, pero por cada 100 kilos de pienso son 15 kilos de carne extra. Si hay 100 aves en un lote, eso es una tonelada, y todo gracias a una fórmula, sin magia. Otro punto importante es la microflora intestinal. Las líneas antiguas acostumbradas al suelo tienen un microbioma estable, lactobacilos, bifidobacterias y bacilos esporulados. Ayudan a digerir la fibra, suprimen patógenos y producen vitaminas del grupo B directamente en el intestino. Al crear un híbrido, parte de esta microflora pasa a la descendencia, lo que reduce drásticamente la necesidad de antibióticos. Por eso estas aves casi nunca enferman, incluso con corrientes de aire. Este es el bono biológico que la industria sustituye con productos químicos. Hablemos ahora de vitaminas y minerales. Muchos granjeros piensan que no se puede prescindir de una premezcla, pero si usas ingredientes locales, puedes cubrir totalmente las necesidades de micronutrientes del ave. Por ejemplo, calcio de conchas trituradas y tiza, 4 o 5% de la dieta. Fósforo de harina de carne y huesos o cabezas de pescado, 1 o 2%. Vitamina D, sol simple, 30 minutos en el corral. Vitamina A de zanahorias, ortigas secas y alfalfa. Vitamina E de torta de girasol y lino. Azufre y biotina de ajo, levadura y huevos cocidos. Así se alimentaba a las aves en las granjas subsidiarias soviéticas, y la productividad no era inferior a los niveles de fábrica. Ahora sobre el espacio y el comportamiento. En la industria, una gallina vive en un 10 de metro cuadrado. Eso es menos que una hoja de papel. En tales condiciones no puede formar fibras musculares de forma natural, por lo que la carne resulta blanda. En libertad, un ave da entre 10.000 y 12.000 pasos al día, la misma cantidad recomendada para la salud de una persona. Cada paso es un microtraumatismo para el músculo y su recuperación, es decir, es un entrenamiento natural. Por eso la carne de aldea tiene una fibra densa y elástica con un alto contenido en mioglobina. Este es el sabor mismo que llamamos auténtico. Pero hay una segunda cara, la economía del pastoreo. Muchos temen que en libertad el ave coma hasta dar pérdidas. Al contrario, con un sistema inteligente, el pastoreo reduce el consumo de pienso hasta en un 20%. La clave no es soltar a las gallinas en cualquier sitio, sino planificar el pasto. Crea 3 sectores. En el primero, trébol y alfalfa. En el segundo, avena y guisantes. En el tercero, girasol y maíz. Rótalos cada 10 días. Esto garantizará alimento fresco y minimizará los parásitos. El ave regula su propia dieta y tú ahorras en sacos. Ahora sobre la selección por carácter. Sí, el carácter sorprende, pero la actividad y el temperamento afectan directamente a la productividad. Los estudios demuestran, las gallinas que se mueven más a menudo y exploran el espacio tienen una densidad ósea un 15-20% mayor y un menor porcentaje de grasa corporal, lo que mejora la puesta. Por tanto, no descartes a las ponedoras inquietas. Podrían ser tus mejores reproductoras. Ahora brevemente sobre la división del trabajo en el gallinero. Zona materna. Tranquila, con luz tenue, temperatura no superior a 18 grados. Aquí viven las líneas puras. Zona de producción. Cálida, con luz intensa, 20-22 grados. Régimen de luz estricto, 14 horas. Esto es para los híbridos que se están engordando. Zona de incubación, seca, sin corrientes de aire, con un libro de registro separado. Cada bandeja se marca con la fecha y la línea parental. Tal división no es burocracia, sino un seguro contra el caos. Un solo virus introducido puede destruir un año de trabajo si las aves están mezcladas. Ahora un punto económico crucial, ciclos y capital. Recuerda una regla sencilla. Un día en el gallinero es un rublo en rojo. Si un híbrido debe alcanzar los 2,5 kg en 70 días, al día 71 ya está comiendo con pérdidas. Por tanto, lleva un calendario de producción. Anota la fecha de eclosión, el peso previsto para cada semana y la fecha de sacrificio. Si un lote no da la talla, busca la causa de inmediato.
Temperatura, humedad, pienso, estrés. Esto no es solo contabilidad, es controlar el destino de tus ingresos. Y por último, marca y reputación. En el mercado actual no gana el que es más barato, sino el que es más convincente. Cuando vendes un híbrido criado con hierba, con la historia de tu granja y fotos del corral, no vendes carne, vendes confianza. Y la confianza es la moneda más cara. En cada región puedes crear tu propia marca local. Estepa de Briansk, carne del Kubán, pata amarilla del norte. La gente echa de menos los sabores de su infancia, y si les das ese sabor, ganas sin publicidad. Recuerda, no vamos a volver al pasado. Estamos combinando el viejo conocimiento con la nueva ciencia. Esto no es nostalgia, es una estrategia de supervivencia. Mientras las corporaciones patentan la vida, nosotros la criamos. Mientras ellas persiguen la velocidad, nosotros creamos sostenibilidad. Mientras ellas producen dependencia, nosotros restauramos la autonomía. Y todo empieza con un solo huevo. Cuando sostienes en tus manos tu primer huevo híbrido, no es solo un embrión, es un programa de independencia. Es el código biológico de tu futuro. Y si no dejas que este conocimiento muera contigo, sobrevivirá en cada pollito, en cada corral, en cada familia que aprendan a alimentarse de nuevo. Recuerda que la naturaleza siempre gana a largo plazo. La fábrica quebrará, el mercado se hundirá, pero la gallina pondrá un huevo. Y es este huevo el que será el comienzo de una nueva economía, donde el conocimiento y el trabajo se valoran más que una marca. La próxima cámara del conocimiento se abrirá para aquellos que estén dispuestos no solo a escuchar, sino a hacer. Ya sabes que a la naturaleza no le gusta que la lleven gratis, solo es generosa con quienes pagan con atención, pero la atención no está en el dinero, está en la disciplina. Cada granjero con éxito, incluso el más pequeño, se convierte en científico, no porque lea artículos, sino porque observa. Esta es la forma más elevada de ciencia. Ver un patrón donde otros ven rutina. Tomemos, por ejemplo, el ciclo de alimentación matutino. Para la mayoría es solo verter grano, pero para un profesional es un diagnóstico de la bandada. Abres la puerta y ves quién llega primero al comedero. Los activos y sanos. Los que se quedan en la esquina son los primeros candidatos para una revisión. Hay que aislarlos, examinarles los ojos, la cresta y la respiración. Así funciona un laboratorio vivo y es más fiable que cualquier estación veterinaria. Recuerda, en una buena explotación, el ave te lo dice todo ella misma si sabes escuchar. Pasemos ahora al lado sistémico, la gestión genética. En los archivos de los antiguos koljoses existe el término núcleo de la bandada. No es una metáfora bonita, es un esquema de ingeniería. El núcleo es el 10% de tu ganado, seleccionado según el principio de produce impecablemente. Estas aves no son de carne ni de huevos, son tu fábrica de genes. Su tarea es proporcionar el huevo parental. Reciben cuidados especiales, menos calorías, más vitaminas del grupo B, un régimen de iluminación de no más de 12 horas para no sobrecargar el sistema reproductivo. Se les da grano más grande para que la musculatura pélvica se desarrolle y no se produzca una constricción de los oviductos. Para los gallos, control estricto del peso. Más de 200 gramos por encima de la norma y se acabó. La fertilidad cae, el interés por las hembras disminuye. De este modo preservas la genética productiva en lugar de la carne decorativa. Cuando obtengas un huevo de estas aves, márcalo claramente, por color, etiqueta o fecha. Utiliza dos incubadoras, una principal y otra de reserva. En la principal, líneas puras. En la de reserva, lotes híbridos. Si un determinado cruce da resultados sobresalientes, regístralo todo. Progenitor, fecha, peso, tasa de crecimiento, FCR y temperatura en el gallinero. Después de 3 ciclos ya tendrás estadísticas que cualquier instituto envidiaría. Esto es genómica popular, cuando el conocimiento nace en el cobertizo, no en el laboratorio. Ahora sobre la higiene conductual. Una gallina no es solo una biomáquina,
Es un animal social con una jerarquía rígida. En la naturaleza tiene un orden de picoteo. El ave alfa es la líder. Por debajo de ella están las ponedoras trabajadoras y en la base están los jóvenes. Si mezclas grupos, la estructura social se rompe y comienza el estrés, caídas en la producción de huevos, peleas, lesiones. Por tanto, nunca alojes aves nuevas directamente con las viejas. Establece una cuarentena de al menos 14 días. Dales la oportunidad de verse, pero no contactar a través de una malla. Solo entonces júntalas. Esto reduce las lesiones a la mitad y ahorra docenas de huevos por semana. Ahora la lógica de alimentación estacional. En primavera el énfasis está en las proteínas y vitaminas, huevos cocidos, suero de leche, torta, brotes verdes de ortiga. En verano, carbohidratos y carotenoides, trigo, zanahorias, maíz, girasol. En otoño, proteínas más minerales, harina de pescado, restos de carne, ceniza, conchas. En invierno, energía, avena, cebada, salvado, un poco de manteca derretida. Cambia la dieta no por el calendario, sino por el comportamiento. Si el ave empieza a picotear plumas, le falta azufre y proteínas. Si pone huevos blandos, le falta calcio y D. Si se vuelve apática, hay un exceso de carbohidratos. Reduce el grano, añade verduras o avena germinada. Ahora el agua. Sí, el agua es el 70% del cuerpo de un ave, y el error más común de los granjeros principiantes es escatimar en agua. El cuerpo de una gallina no tiene glándulas sudoríparas. Para bajar la temperatura evapora la humedad a través de la respiración. Si el agua está sucia, caliente o tiene mucho hierro, el metabolismo se altera, el apetito cae y comienza el estrés térmico. Lo mejor que puedes hacer es instalar un filtro sencillo y una marquesina de sombra sobre los bebederos. El agua limpia y fresca reduce la mortalidad en un 15%. Ahora biotecnología sin química. Los antibióticos se pueden sustituir por 3 medios probados por agrónomos soviéticos. El trigo fermentado es un probiótico natural. El grano se pone en remojo en agua tibia durante 24 horas. Comienza la fermentación láctica y los pollitos reciben millones de bacterias beneficiosas. La arena de ceniza es un antiparasitario natural. Las gallinas se bañan en ella, limpiando su piel y sus plumas. Una decocción de piel de cebolla y ajo es un antibiótico natural. Se añade al agua durante 2-3 días al mes. No son cuentos de la abuela. Son métodos probados que refuerzan la inmunidad sin costes. Hablemos ahora de la gestión del calor. La mayoría de los granjeros pierden hasta el 20% de sus beneficios debido a un microclima inadecuado. En los pollitos, la termorregulación no se forma hasta las 3 semanas. Si hace frío en los primeros días, la energía se destina a la calefacción, no al crecimiento. La solución es sencilla: un mapa térmico. Divide la habitación en 3 zonas. Una zona caliente bajo la lámpara, una zona moderada y una zona fresca. Los propios pollitos te mostrarán el óptimo. Si se amontonan es que tienen frío. Si se dispersan y respiran con dificultad, es que tienen calor. La temperatura correcta es cuando están repartidos uniformemente y comiendo con calma. Mantén esto durante 10 días y obtendrás una bandada fuerte. Y ahora el tiempo y el ritmo. Una gallina no vive por el reloj, sino por la luz. La duración del día regula su sistema hormonal. Con una iluminación demasiado larga, 16-18 horas, el ave agota rápidamente el recurso del oviducto y envejece. Lo óptimo son 14 horas de luz y 10 de oscuridad. La luz no es solo para la productividad, sino para el descanso. En la oscuridad el cuerpo restaura el calcio y las hormonas. Descuidar esto es perder el 10% de la producción de huevos al tercer mes del ciclo. Ahora un poco de mecanización. No temas a la tecnología, pero no la adores. Un comedero automático o un bebedero de tetina no son un lujo, sino una herramienta de precisión. Te permiten dosificar el pienso, mantener el agua limpia y llevar estadísticas. Pero lo más importante es que la tecnología no sustituya tu atención. Lo más valioso que puedes dar a un ave es tu presencia. Una ronda por tu parte por la mañana y por la noche evitará docenas de problemas. Ahora la optimización económica. Haz un experimento.
Calcula cuánto cuesta el pienso de un ave hasta el sacrificio. Añade el coste de la incubación y la electricidad. Y luego, ¿cuánto cuesta tu ave viva en el mercado? La diferencia es tu beneficio. Si es menos del 30%, significa que algo falla en la dieta o en el híbrido. El objetivo, convertir el tiempo en dinero. Cuanto más rápido alcance un ave el peso de mercado, mayor será la rotación del capital. Un granjero que hace 3 ciclos al año ganará el doble que uno que hace uno, incluso con el mismo volumen. Y por último, filosofía. Un ave es el espejo de la granja. Si eres perezoso, ella enfermará. Si eres estricto pero justo, ella te lo agradecerá. Cuando miras una bandada sana, no solo ves carne y huevos, ves un sistema sostenible. Alimenta, fertiliza, protege y, sin embargo, sigue formando parte de la naturaleza. Este es el camino del nuevo granjero. No luchar contra la naturaleza, sino cooperar. Tu granja no es un negocio, es un organismo. El gallinero es su corazón, el pasto sus pulmones. Tú eres el cerebro. Si todo funciona en armonía, la vida fluye, y donde hay armonía hay beneficio. No creas a quienes dicen que la agricultura es el pasado. El pasado es la dependencia, el futuro es la autonomía. Puedes crear un sistema en el que cada célula y cada huevo te sirvan a ti, no a un banco o a un proveedor de pienso compuesto. Así comienza una nueva generación de granjeros. Aquellos que conocen las leyes de la biología pero siguen siendo gente de la tierra. La próxima cámara del conocimiento se abrirá a quienes comprendan que el éxito no es un accidente, sino el resultado de la elección y la observación constante. Si has visto hasta aquí es que ese antiguo instinto del amo ya ha despertado en ti. No un consumidor, no un propietario de pasaporte, sino un verdadero guardán de la raza, de la tierra y del conocimiento. Ahora estás en el umbral de una gran transición, del gallinero como afición al gallinero como sistema de gestión de vida. No se trata solo de carne y huevos, se trata del control sobre el tiempo, la energía y el significado. Allá por los años 80, en los institutos agrarios de la URSS, se hablaba seriamente de que el granjero del futuro es un genetista analista con las botas en el barro. Por aquel entonces sonaba a ciencia ficción, pero eso es exactamente en lo que debes convertirte ahora. ¿Por qué? Porque la agricultura actual se ha dividido en dos mundos. Uno es frío, estéril, con ADN patentado y piensos que debes comprar a un solo fabricante. El otro es vivo, local y libre. Si el primer mundo gana dinero con la dependencia, el segundo crea sostenibilidad. Aquí comienza tu territorio de libertad. Pasemos de la filosofía a lo concreto. Ya sabes que dividir la bandada en un núcleo de cría y una zona de producción es la clave. Pero ahora ha llegado el momento de entender cómo se vinculan estas dos partes en un ciclo de capital cerrado. Empecemos por los huevos. El núcleo de cría te da huevos de oro, no por el color de la cáscara, sino por el código genético. Estos huevos son la base de tus futuros cruces. No están a la venta. Se someten a incubación bajo un control estricto. De ellos sale la generación F1, tus soldados comerciales. Esta es la fase de crecimiento del capital. El huevo se convierte en un activo, luego viene la fase de rotación. Calculas los costes. Incubación, pienso, electricidad, agua, vacunas si las usas. Y empiezas a calcular la velocidad de rotación. ¿Cuántos días pasan desde la puesta del huevo hasta la venta del cuerpo o el primer lote de huevos? Cuantos menos días, mayor será tu beneficio. Por ejemplo, con una hibridación adecuada, un ave de carne alcanza los 2,3 kg en 60 días. Si haces 3 ciclos así al año, son 3 rotaciones de capital. Pero si tú, como muchos aficionados, mantienes la misma ave durante 120 días hasta su tamaño natural, eso no es romanticismo, es congelar tu dinero. Un granjero profesional no cuenta gallinas, sino los días de sus vidas, porque cada día extra es un puñado extra de grano. Hablemos ahora de un modelo de escalado. Muchos sueñan con entrar en el mercado, pero lo hacen a lo loco y sin calcular. El camino correcto es el modelo de cluster. Empieza con un microcluster.
10 gallinas reproductoras más un gallo de raza pura, una incubadora para 60 huevos, una parcela de 400-500 metros cuadrados para una base alimenticia, un gallinero para 20-30 aves del grupo de producción. Este es tu primer módulo biológico. Cuando el sistema esté ajustado, simplemente multiplica los módulos, no el caos. El segundo módulo, con una línea materna diferente. El tercero, para la orientación al huevo. Y cada uno trabaja de forma autónoma, pero bajo una misma contabilidad. Este es el camino hacia la franquicia de granjeros. Solo que no en el sentido urbano, sino en el biológico. El sistema es repetible, reproducible y controlable. Ahora una sección importante, contabilidad y analítica. La mayoría de los granjeros fracasan no por las enfermedades, sino por la falta de datos. Sin números no hay desarrollo. Empieza un cuaderno de observaciones, uno sencillo de papel, porque la electricidad puede fallar, pero un libro no. Divídelo en 5 columnas: fecha, peso, cantidad de pienso, ganancia y comentarios. Una vez a la semana pesa grupos de control. Al cabo de 2 meses aparecerán los primeros patrones. Cómo afectan la temperatura, la humedad y la composición del pienso al crecimiento. Esta es tu base de datos personal. Al cabo de un año sabrás exactamente cómo funcionan tu tierra y tus aves. Y entonces dejarás de depender de instrucciones ajenas. Ahora sobre la ética genética. No caigas en la tentación de perseguir el peso a cualquier precio. Cada organismo tiene un límite, y si obligas a un ave a crecer más rápido de lo que su esqueleto permite, empezará a enfermar. El equilibrio es el principio fundamental. Por tanto, sigue la regla de oro de la ganancia. Hasta las 4 semanas, no más de 35 gramos al día. De 5 a 8 semanas, hasta 50 gramos al día. A partir de la 9ª semana, una reducción del 20% en la ganancia para que el armazón pueda fortalecerse. Estas cifras se obtuvieron allá por el Instituto de Investigación Avícola de Sergei Posad en 1974 y siguen funcionando. Ahora un poco sobre la microbiología de la granja. Puedes convertir los residuos en capital. El lecho hecho de paja y estiércol no es basura, es un bioreactor. Con un compostaje adecuado, la temperatura en el centro del montón alcanza los 60 grados, lo que mata los huevos de helmintos y convierte la masa en fertilizante. Tras 45 días obtienes un humus de alta calidad rico en nitrógeno, 2-3%, fósforo, 1% y potasio, 2%. Para 100 metros cuadrados de huerto, 30 kilogramos de dicho compost bastan para cubrir totalmente las necesidades nutricionales de las plantas. Este es el ciclo cerrado de la granja. Pienso, aves, fertilizante, base alimenticia. Cero residuos, máximo beneficio. Ahora energía y autonomía. A las aves no les gusta el ruido, así que no debe haber motores ni radios cerca del gallinero, pero sí aman un microclima estable. Convierte el gallinero en un termo. Paredes de tablones y serrín, ventanas dobles y 20 centímetros de cama de paja que no se retira en todo el invierno. En el fondo se produce una fermentación lenta que desprende calor. 20-25 grados en el suelo, incluso a 10 bajo cero fuera de la ventana. Esto se llama calefacción biológica. Añade ventilación por la parte superior y obtendrás una humedad estable y aire limpio. Esto es más barato y fiable que cualquier calentador. Ahora un poco sobre la dimensión social. Puedes ser no solo un granjero, sino un maestro. Cada aldea pequeña necesita un ejemplo. Muestra a tus vecinos los resultados. No con palabras, sino con hechos. Peso del ave, ahorro de pienso, calidad de la carne. En un año te pedirán un huevo. Así comienza una red de granjas independientes donde cada uno toma lo mejor y lo transmite. Esto no es una red de negocios, es una red de supervivencia. Y si el Estado no ayuda, nosotros mismos nos convertiremos en mini institutos, mini mercados, mini escuelas. Y ahora algo de lo que no se habla en los seminarios, la psicología del granjero. Te cansarás, te enfadarás. Hay días en los que las gallinas enferman, la incubadora se rompe y los clientes no vienen. En ese momento es fácil rendirse y decir, esto no funciona.
Pero ahí es exactamente donde empieza el crecimiento. Recuerda, el ave siente tu estado de ánimo. Si estás irritable, ella se inquieta y la producción de huevos cae. Si estás tranquilo y seguro, ella responde igual. Por tanto, un verdadero granjero no es solo un proveedor, sino también el centro energético de la explotación. Hay una conexión biológica mística pero real en esto. Y por último, el panorama general. La avicultura industrial es una vertical de la corporación al consumidor. Nuestro oficio es una horizontal de granjero a granjero, de familia a familia. La vertical se derrumba ante la primera crisis. La horizontal vive durante siglos. Cuando preservas una familia de razas, compartes huevos y enseñas a tus vecinos, no solo te alimentas a ti mismo, sino que creas el futuro. Si esta historia ha cambiado tu visión del orden habitual en el gallinero, suscríbete a nuestro canal y danos un like. Revelamos las páginas de la historia y el conocimiento que las corporaciones intentaron dejar en el olvido. Siembra las semillas de tu independencia y cultiva el futuro con tus propias manos. La próxima cámara del conocimiento se abrirá muy pronto.